Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. En este grupo estamos las integrantes Gabriela Vázquez Porte, está Emily Sosa y Giselle Monción. Este grupo le estarás hablando sobre la expresión de la emoción, experiencia de la emoción, componentes de la emoción y lo que es la definición de la emoción. Para iniciar, yo le estaré hablando lo que es la expresión de la emoción. Y es que la expresión de la emoción se refiere a la manifestación de nuestras emociones a través de comportamientos, gestos, expresiones faciales y palabras. Esta combinación emocional es fundamental en nuestra interacción diaria, ya que nos permite compartir cómo nos sentimos con los demás. A través de la expresión emocional podemos conectar con las personas que nos rodean, fomentar lo que es la empatía y construir relaciones más sólidas. Es importante destacar que la expresión de la emoción no es universal y puede variar significativamente entre diferentes culturas. Lo que se considera adecuado o inapropiado en términos de expresión emocional puede diferir, lo que hace que la comprensión y el respeto por las diferentes culturas sean esenciales en la comunicación. Aprender a reconocer y adaptarse a estas variaciones nos ayuda a enriquecer nuestras interacciones, a fomentar un ambiente más exclusivo y comprensible. Pasando a lo que es el siguiente tema, acá le estaré hablando sobre lo que podemos como interpretar las emociones de las personas. Y es que interpretar las emociones de las personas es una habilidad fundamental en la comunicación y las relaciones interpersonales. Este proceso implica observar y analizar tanto las señales verbales como no verbales que las personas emiten, como por ejemplo la observación de las personas en la expresión facial. Estas son uno de los indicadores más claros de las emociones, ya que las emociones básicas como la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo suelen tener expresiones faciales características. Está lo que se escucha, activa y lenguaje verbal. La manera en la que las personas se expresan verbalmente también pueden ofrecer pistas sobre las emociones. Al escuchar el tono de voz, el volumen y la elección de las palabras pueden ayudar a identificar el estado emocional de una persona. Como por ejemplo, un tono tembloroso puede indicar nerviosismo o tristeza, mientras que un tono energético puede reflejar entusiasmo. En conclusión, interpretar las emociones de los demás es un proceso complejo que requiere de atención, múltiples señales y entendimiento de contexto. Al desarrollar esta habilidad, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales y fomentar una comunicación más efectiva y empática. Pasando al siguiente tema, pues acá le estaré hablando sobre lo que podemos interpretar sus expresiones corporales. La expresión corporal es una forma de comunicación no verbal que refleja nuestras emociones, pensamientos y estado de ánimo a través de movimiento, postura y gesto. Este lenguaje de cuerpo puede ofrecer información valiosa sobre lo que una persona realmente siente y a menudo más que las palabras que eligen usar, como por ejemplo una postura encorvada puede indicar inseguridad o tristeza, mientras que una postura erguida y abierta puede reflejar la confianza y seguridad. Uno de los aspectos más importantes de la expresión corporal es que está profundamente influenciada por el contexto cultural y social. Las normas y expectativas de una cultura pueden afectar cómo
se interpretan ciertos gestos y posturas. Por ejemplo, en algunas culturas el contacto visual puede ser visto como una señal de confianza, mientras que en otras puede considerarse como desafiante o irrespetuoso. Por lo tanto, al interpretar las expresiones corporales es crucial tener como en cuenta un entorno y las normas culturales de las personas que estamos observando. A ver, ok. Aquí le estaré hablando sobre la comunicación no verbal y su implicación emocional. La comunicación no verbal se refiere a la transmisión de los mensajes sin el uso de palabras y abarca una amplia gama de señales, incluyendo expresiones faciales, tanto como gesto y postura, y también contacto visual y el uso del espacio en la persona. Esta forma de comunicación es fundamental en nuestras interacciones diarias, ya que muchas veces las emociones se expresan y perciben más efectivamente a través de las acciones y los comportamientos que a través de las personas se perciben. Las implicaciones emocionales de la comunicación no verbal son profundas. Por ejemplo, la expresión facial puede revelar sentimiento de felicidad, tristeza, enojo o sorpresa, a menudo antes de que se pronuncien palabras. Un simple gesto puede ser un abrazo, un apretón de mano, puede transmitir como por ejemplo apoyo o afecto, mientras que una falta de contacto físico puede indicar distanciamiento o rechazo. Además, la comunicación no verbal juega un papel crucial en la empatía y la conexión emocional de las personas. Al observar y responder a las señales no verbales de los demás, podemos sintonizarnos mejor con sus emociones y necesidades. Esta capacidad de leer y entender las emociones a través de la comunicación no verbal no solo fomenta una mayor comprensión mutua, sino que también fortalece las relaciones interpersonales, creando un ambiente de confianza y apoyo emocional. De otro modo, le estaré hablando sobre lo que son las expresiones faciales. Estas son una forma fundamental de la comunicación no verbal que transmite una amplia gama de emociones. A través de movimientos sutiles de los músculos faciales podemos expresar sentimientos como la felicidad. Estas expresiones son universales en gran medida, lo que significa que muchas de ellas son reconocibles a diferencia de otras culturas, lo que se convierte en una herramienta poderosa para la comunicación emocional. Por ejemplo, en este caso sería como una sonrisa, una expresión facial. Cuando una persona sonríe, generalmente indica felicidad. Este gesto involucra la contracción de los músculos alrededor de la boca, así como la elevación de las comisuras de los labios. Una sonrisa genuina también suele implicar una sonrisa de, por ejemplo, de ir a bañarme, de que me siento a gusto. Esto incluye que uno de los músculos alrededor de los ojos, creando un brillo que se asocia con la emoción auténtica. Las expresiones faciales son una forma crucial de la comunicación no verbal que nos permite expresar y reconocer las emociones. A través de la activación de diferentes músculos en la cara, podemos comunicar amplia variedad de sentimientos, desde alegría a tristeza. Le estaré hablando también sobre lo que es la experiencia de la emoción. Y es que esta se refiere a la forma en la que percibimos y sentimos y respondemos a nuestras emociones en contexto personal y social. Cada emoción tiene un componente subjetivo,
que varía de persona a persona, influenciado por factores como la cultura, la historia general y el contexto. Esta experiencia no solo incluye la sensación interna de la emoción, sino que también cómo se expresa y cómo se maneja en diferentes situaciones. Además, la experiencia de la emoción está estrechamente relacionada con la regulación de la emoción, ya que es la capacidad para manejar y responder a nuestras emociones de manera efectiva. También le estaré hablando sobre lo que es el miedo y la ira en ambos diferentes, en la temperatura, por ejemplo, en los dedos, en la secreción de las hormonales y también diferentes en la activación cerebral. El miedo y la ira son emociones básicas que, aunque puedan sugerir en contextos similares, tienen características filosóficas y psicológicas distintas. Denme un segundito, chica, que se me va a apagar la computadora. Pueden quedarse ahí. Ok, continúo. En lo que es la temperatura de los dedos, una de las diferencias filosóficas entre el miedo y la ira es la temperatura de los dedos. Cuando una persona experimenta el miedo, el cuerpo puede entrar en un estado de lucha o huida, lo que provoca la construcción de los vasos sanguíneos en las extremidades, reduciendo la temperatura de los dedos. Esto es parte de la respuesta de la supervivencia del cuerpo, que prioriza el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Está lo que es la secreción hormonal. Esta también puede estar entre estas dos emociones, como el miedo y la ira. El miedo a menudo desencadena la liberación de las hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para enfrentar la amenaza. Estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, preparando al individuo para la acción. Por otro lado, la ira también activa el sistema adrenal, pero puede estar más asociada con un aumento en la testosterona y otros neurotransmisores que fomentan una respuesta más agresiva, competitiva, y así, pues ambas emociones involucran pues lo que es la respuesta hormonal. La naturaleza de esta respuesta puede diferirse significativamente. Está lo que es la activación cerebral. Finalmente, la activación cerebral es la respuesta al miedo y la ira, también porque muestran como diferentes notables. El miedo, por ejemplo, suele estar asociado con la activación de la amígdala, una estructura cerebral clave en el pensamiento de las emociones y la detección de las amenazas. La amígdala se activa ante situaciones que percibe como peligrosas. Por otro lado, la ira puede involucrar áreas diferentes del cerebro, como la corteza prefrontal, que está relacionada con las tomas de decisiones y el control de los impulsos. Esto sugiere que mientras el miedo puede llevar a una respuesta de evitación, la ira puede estar relacionada con los deseos de la contracción o acción. En conclusión de mi exposición, pues entiendo de que las emociones y la expresión
revelan la complejidad y la importancia de la comunicación no verbal en nuestra interacción diaria, ya que las emociones, ya sean pues expresadas a través de gestos o expresiones faciales o lenguaje verbal, desempeñan un papel crucial en la construcción de las relaciones y en la comprensión mutua. Además, al explorar las diferentes específicas entre las emociones como el miedo y la ira, pues se hace evidente que cada emoción tiene su propia base como fisiológica y psicológica. Hasta aquí mi parte, lo voy a dejar con la siguiente compañera. Como dijo mi compañera, mi nombre es Emily y yo le estaré hablando sobre el miedo y alegría, diferencia en la activación muscular facial. El rostro humano cuenta con aproximadamente 43 músculos faciales que permiten una amplia gama de expresiones emocionales. Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial, identificó que ciertas emociones básicas, como la alegría y el miedo, tienen patrones musculares universales que pueden reconocer en diversas culturas. Activación muscular facial en el miedo. El miedo es una emoción fundamental para la supervivencia, ya que prepara el organismo para responder ante posibles amenazas. Su expresión facial tiene una función comunicativa clave, ya que advierte a otros individuos sobre un peligro inmediato. Músculo implicado en la expresión de miedo. La expresión facial de miedo implica la activación de los siguientes músculos. Músculo frontal. Eleva las cejas creando arrugas horizontales en la frente, lo que aumenta el cambio visual para detectar peligro. Músculo orbicular de los ojos. Se activa parcialmente, lo que ensancha los ojos y facilita una gran captación de información visual. Músculo elevador del labio superior y cigomático menor. Eleva el labio superior dando una apariencia de tensión en la boca. Músculo risorio y depresión del ángulo de la boca provocan una retracción lateral de los labios, dando la impresión de una boca entreabierta, lista para la vocalización de una respuesta, ya sea grito o jadeo. Activación muscular facial en la alegría. La alegría es una emoción positiva que se asocia con los estados de bienestar y recompensa. Su expresión facial tiene un papel fundamental en la comunicación social, implicando afiliación y reforzamiento interaccionales positivos. Músculo implicado en la expresión de la alegría. La alegría facial involucra principalmente el músculo cigomático mayor, que eleva las comisuras de los labios, formando la clásica sonrisa. Músculo orbicular de los ojos se activa en una sonrisa genuina, provocando el característico funcionamiento alrededor de los ojos. Músculo elevado del labio superior contribuye a una apertura ligera de la boca, a veces mostrando los dientes. Diferencia entre sonrisa genuina y sonrisa farsa. Sonrisa genuina. Activa tanto el cigomático mayor como el orbicular de los ojos, reflejando una emoción sincera de felicidad. Sonrisa falsa. Activa solo el cigomático mayor sin implicar el orbicular de los ojos, lo que puede implicar una emoción social fingida. Ahora le estaré hablando sobre las emociones negativas en la actividad de la corteza frontal derecha. Puedes pasar la diapositiva. La corteza frontal es una de las regiones cerebrales más involucradas en la regulación emocional, la toma de decisiones y el control genético. Está dividida en varias áreas funcionales, pero la lateralización ha sido un foco de estudio en neurociencia afectiva. Lateralización de la corteza prefrontal. Davison y otros investigadores han propuesto que la activación diferencial de la corteza frontal izquierda y derecha está relacionada con la expresión emocional. Corteza prefrontal izquierda, asociada con emociones positivas, la aproximación hacia estímulos placenteros y la regulación del afecto positivo. Corteza prefrontal derecha, relacionada con emociones negativas, la evitación de estímulos aversivos y el procesamiento de respuestas emocionales como el miedo, el asco y la tristeza. Conexión con el sistema límpico. La corteza frontal, está estrechamente conectada con estructuras secundarias del sistema límpico, como la amígdala, que desempeña un papel crucial de la evolución de estímulos emocionales. La activación de la corteza prefrontal derecha en respuesta a emociones negativas puede reflejar un mayor control sobre la amígdala, lo que influye en la regulación de la emoción y la respuesta conductual.
La emoción negativa y la actividad en la corteza prefrontal. Asco y activación cerebral. El asco es una emoción primaria que cumple con una función adaptativa para evitar sustancias o situaciones potenciales peligrosas. Estudio de neuroimagen ha demostrado que el asco activa la insulina anterior, una estructura clave en la percepción visceral y la interacción. La corteza prefrontal derecha, lo que sugiere una regulación cognitiva de la emoción aversiva y su influencia en la toma de decisiones, depresión y asimetría frontal. La depresión está fuertemente relacionada con la alteración en la actividad de la corteza prefrontal. Investigación ha relevado que las personas con depresión presentan hiperactividad y operatividad en la corteza prefrontal, implicación en la psicopatología y regulación emocional. El hecho de que la corteza prefrontal derecha se activa con mayor intensidad en emociones negativas tienen importantes implicaciones en el estudio de los trastornos afectivos. Trastorno de ansiedad y depresión. La hiperactividad prefrontal derecha puede estar relacionada con una mayor vulnerabilidad a trastornos como trastorno de ansiedad generalizado, depresión mayor. Ahora les estaré hablando sobre la emoción positiva en la activación de la corteza prefrontal izquierda. La corteza prefrontal es una región cerebral clave de la regulación de la conducta y la emoción. Se ha concentrado que está en el área principal del funcionamiento ejecutivo como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Se divide en dos hemisferios como funciones diferenciadas. Corteza prefrontal izquierda asociada con emociones positivas, motivación y afrontamiento proactivo ante el estrés. Corteza prefrontal derecha relacionada con emociones negativas como la tristeza, el miedo y la evitación. Esta diferenciación de hemisferios en la regulación emocional ha sido respaldada por estudios de neuroimagen y electrografía. Teoría de la ansiedad cerebral efectiva. La teoría de la ansiedad cerebral afectiva sugiere que el hemisferio cerebral desempeña roles distintos en la experiencia emocional, como una mayor actividad en la corteza frontal derecha y la izquierda. Este modelo ha sido validado mediante estudios de resonancia magnética funcional y experiencia con personas que sufren daño en las regiones cerebrales. Ahora les estaré hablando sobre los componentes de la emoción. Las emociones están compuestas por varios elementos independientes que contribuyen a la experiencia emocional completa. A continuación les estaré hablando sobre algunos componentes de la emoción. Componente cognitivo. Se refiere a la interpretación y valoración que una persona hace de una situación. Esta evolución determina el tiempo de la emoción experimentada. Por ejemplo, una misma situación puede generar miedo de una persona y emoción en otra, dependiendo de la percepción individual. Componente fisiológico. Las emociones desencadenan cambios en el cuerpo a través del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Estos cambios incluyen aceleración del ritmo cardíaco, dilatación o contracción de las pupilas, secreción de hormonas como adrenalina y cortisol, activación de la amígdala y otras estructuras. Componentes conductuales. Las emociones se manifiestan a través de expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz. Según Paulo, existen expresiones faciales universales para emociones como la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Componente motivacional. Las emociones tienen un papel adaptativo del género impulsado que guían el comportamiento. Por ejemplo, el miedo motiva la huida y la ira impulsa la confrontación y la alegría fomenta la interacción social. Componente subjetivo. En la vivencia personal de la emoción, que varía de una persona a otra, se basa en la historia de vida, la cultura y la personalidad de cada individuo. Aspecto vinculado a la filosofía y la expresión de la emoción. Las emociones tienen una base biológica que se reflejan cambios fisiológicos y en manifestación interna a través de la expresividad emocional. Estos dos aspectos están estrechamente relacionados, ya que las respuestas fisiológicas influyen en la expresión emocional y viceversa. Ahora les estaré hablando sobre los aspectos fisiológicos de la emoción. La emoción genera una serie de cambios en el organismo regulados por el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Estos cambios pueden preparar el cuerpo para responder a diferentes situaciones. El sistema nervioso autónomo.
Es la clave de la respuesta emocional, ya que controla funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Se divide en sistema nervioso simpático, sistema endocrino. El sistema endocrino, las emociones están influenciadas por la liberación de hormonas que afectan el cuerpo y la mente, adrenalina, cortisol, estructuras cerebrales involucradas en la amígdala. Procesan emociones como el miedo y la ira, regulando la respuesta de supervivencia. Le estaré hablando sobre aspectos de la expresividad de la emoción. La emoción no solo se experimentan internamente, sino que también se expresan a través de gestos, posturas y cambios de la voz. Expresión facial, como el lenguaje, una postura erguida y cambios en la voz. Ahora le estaré hablando sobre los análisis cognitivos de la emoción. El análisis cognitivo de la emoción se centra en cómo los procesos mentales influyen en nuestra experiencia emocional. Según este enfoque, las emociones no solo son relaciones automáticas del cuerpo a estímulos externos, sino que están profundamente mediadas por nuestros pensamientos perceptivos e interpretaciones. A través del análisis cognitivo se busca entender cómo la mente procesa la información emocional, cómo influye en el comportamiento y cómo modula la respuesta fisiológica. Entre esto está la percepción y evaluación, la evaluación cognitiva, relación con los objetos personales, control sobre la situación, implicaciones personales. Este proceso de evolución también involucra atribuciones, es decir, la forma en que atribuimos la causa de un evento, si atribuimos de mal comportamiento a una persona o una personalidad, podemos sentir ira. Si lo atribuimos a factores externos como el estrés, nuestra reacción emocional puede ser más comprensiva o empática. Aquí participa lo que es la memoria y reacciones emocionales, reaccionamiento y toma de decisiones, el modelo de la inteligencia emocional, la metacognición, entre otros. Hasta aquí vi mi parte y la dejaré con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Giselle Magdalena Monción Peña y le estaré hablando sobre los dichos aspectos son los componentes de la emoción y su definición, elemento más importante de la emoción, otra teoría de menor importancia pero de igual interés científico, fisiología de la emoción. Le estaré hablando de la definición de la emoción. La emoción es un estado complejo que involucra cambios psicológicos, fisiológicos y conductuales en respuesta a un estímulo, ya sea interno o externo. Se manifiesta de diversa manera y juega un papel fundamental en la forma en que la persona interactúa con su entorno. Las emociones pueden ser positivas como la alegría o el amor, o negativas como el miedo o la tristeza. Su función principal es facilitar la adaptación del individuo o diferentes situaciones y circunstancias, ayudando a la toma de decisiones y a la regulación del comportamiento. Además, influye en el pensamiento, la motivación y la memoria, determinando en gran medida la experiencia subjetiva de cada persona. Ahora le estaré hablando elemento más importante de la emoción. El elemento más importante de la emoción es subjetivo y depende de la perspectiva desde la que se analice. Sin embargo, uno de los aspectos centrales es la experiencia subjetiva, ya que es lo que distingue una emoción de una simple reacción fisiológica o cognitiva. Hay tres componentes fundamentales de la emoción. La experiencia subjetiva, cómo una persona percibe y siente la emoción internamente. Respuesta fisiológica, cambios en cuerpo como ritmo cardíaco acelerado o sudoración. Expresión conductual, manifestaciones externas como gesto, tono de voz y expresiones faciales. Desde una perspectiva neurocientífica, la activación del sistema límbico, especialmente las amígdalas, es clave en la regulación y procedimiento emocional. Si lo vemos desde una aplicación práctica, la interpretación cognitiva de la emoción también es fundamental, ya que influye en cómo una persona actúa y toma decisiones. Por ejemplo, el miedo en una situación peligrosa.
Imaginemos que una persona se encuentra con una serpiente en el suelo. En este caso, los tres componentes de la emoción se manifiestan de la siguiente forma. La experiencia subjetiva. La persona siente miedo al ver la serpiente. Esa sensación de incomodidad y de angustia es interna y solo la persona la pueden experimentar directamente. En la respuesta fisiológica, el cuerpo responde con un aumento de ritmo cardíaco, sudoración y tensión muscular. Estos cambios ocurren de manera automática como parte de la respuesta al miedo. La expresión conductual, la persona podría dar un salto atrás, gritar o congelarse en el lugar. Estas reacciones son visibles para los demás y expresan el miedo. En este caso, el cerebro, a través del sistema límbico, percibe el peligro, activa el miedo y prepara el cuerpo para una posible acción, como huir o defenderse. La interpretación cognitiva de la amenaza juega un papel crucial en cómo se experimenta y responde a la emoción. Otras teorías de menor importancia, pero de igual interés científico. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías sobre la emoción, que aunque no son las más predominantes, han aportado conocimiento valioso. La teoría de la activación de Yerkes-Dodson postula que el nivel de activación física y mental influye en el desempeño de una tarea, lo que sugiere que la emoción pueden mejorar o dificultar el rendimiento según su intensidad. La teoría de la evaluación cognitiva sostiene que la emoción surge como resultado de la interpretación que una persona hace de una situación. La teoría de la retroalimentación facial plantea que las experiencias faciales no solo reflejan emociones, sino que también pueden influir en su generación. Otro enfoque interesante es la teoría de la construcción emocional, que considera que la emoción no son respuestas universales predefinidas, sino experiencia construida a partir de la interacción entre el cerebro y el entorno. Fisiología de la emoción. La fisiología de la emoción estudia la respuesta del sistema nervioso y endocrino durante los procesos emocionales. Cuando una persona experimenta una emoción, su cuerpo reacciona a través de cambios fisiológicos que pueden incluir aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, aumento de la presión arterial y liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas reacciones son controladas por estructuras cerebrales clave como las amígdalas, que procesa estímulo emocional y determina la respuesta del organismo, y el hipotálamo, que regula las funciones automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca y la respiración. Además, la corteza prefrontal juega un papel fundamental en la regulación de la emoción, permitiendo la modulación de las respuestas emocionales de acuerdo con las normas sociales y la experiencia previa. Por ejemplo, al sentir miedo, el corazón late más rápido, las palmas sudan y la respiración se acelera. En contraste, cuando alguien se enamora, puede sentir mariposa en el estómago debido a la activación del sistema nervioso. Dichos aspectos son componentes de la emoción. Los componentes principales de la emoción incluyen el componente cognitivo, que representa la interpretación y evaluación de un estímulo emocional. El componente fisiológico, que involucra cambios corporales automáticos en respuesta a la emoción. El componente conductual, que se expresa a través de gestos, lenguaje corporal y conducta. Y el componente subjetivo, que es la experiencia única y personal de cada individuo ante una emoción. Estos componentes trabajan de manera conjunta para formar la experiencia emocional completa. Por ejemplo, si una persona se encuentra en una situación de peligro, su interpretación del evento
componente cognitivo, determinará su reacción. Su cuerpo responderá con cambios fisiológicos, como aumento de la frecuencia cardíaca y liberación de adrenalina a nivel conductual. Podría reaccionar huyendo o enfrentando la situación. Finalmente, la experiencia subjetiva determinará cómo esa persona percibe y recuerda el evento. También se observa en situaciones más cotidianas. Una persona feliz puede sonreír y hablar con entusiasmo, mientras que alguien que experimenta enojo podría cruzar los brazos, fruncir el ceño o elevar el tono de voz. El estudio de la emoción es fundamental en diversas disciplinas como la psicología, la neurociencia y la educación, ya que la emoción influye en la toma de decisiones, el aprendizaje y las interacciones sociales. Comprender cómo se genera y regulan las emociones pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de la persona. Yo entiendo que las emociones son una parte esencial de nuestra vida diaria, no solo sentimientos, sino que involucran todo nuestro ser, lo que pensamos, cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo actuamos. Me parece fascinante cómo algo tan interno y personal como una emoción puede tener afecto tan visible y hasta medible en nuestro cuerpo. Lo que más me llama a la atención es cómo el cerebro, especialmente la amígdala y otras estructuras, tienen un papel tan importante en procesar las emociones. Eso me hace pensar en lo importante que es aprender a conocernos y entender lo que sentimos para poder manejarnos mejor en situaciones difíciles o estresantes. También creo que cada persona vive las emociones de forma distinta, por eso es tan importante respetar cómo los demás se sienten, aunque no lo demuestren de la misma manera que nosotros. Y me gusta la idea de que aprenden sobre las emociones, pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones, a comunicarnos mejor y a vivir con más bienestar. Muchas gracias. Hasta aquí llega la exposición del grupo número 3. Espero que haya sido comprensible y que sirva de apoyo para todos.